Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil. Hoy vamos a tratar una cosa que a mí, la verdad, no me causa placer ninguno. Entonces, para hacerlo un poco más placentera para mí y para ilustraros a vosotros en nuestra venerable tradición retórica y oratoria, pues vamos a intentar analizar la tipología textual y el resumen, que son las primeras preguntas de vuestro examen de BAU o de la prueba de acceso de selectividad y también la prueba de acceso a ciclos, tanto medios como superiores. Pues lo vamos a intentar hacer de una manera que yo creo que es más provechosa para todos. Bien, como sabéis, antes de todo, a clase se viene a aprender a leer y a escribir. Esto parece que es una tontería, pero no lo es. A leer y a escribir siempre uno puede seguir aprendiendo y perfeccionando técnicas. Entonces, en este vídeo intentaré, pues eso, daros algunas guías para que profundicéis en vuestras lecturas y que podáis vosotros también generar vuestros textos, que es en no poca medida lo que también se os pide en nuestros exámenes. Vamos a ver ejemplos de todo ello aplicados a esas preguntas de comprensión lectora y expresión escrita, el resumen y la tipología textual, y os puede valer también para vuestras propias argumentaciones, tal y como se presentan, como os digo, en esos exámenes. Bien. Como os digo, voy a hacer referencia a nuestra venerable tradición y hablar de cómo se escribe significa hablar de retórica. En realidad deberíamos hablar de cómo se habla, pero bueno, ya os explicaré. Hablar de oratoria es hablar de cómo se habla, ¿de acuerdo? Entonces, Aristóteles definía la retórica como la antístrofa de la dialéctica. La antístrofa es la estrofa especular o la estrofa de respuesta de los coros en la antigua tragedia ateniense. Entonces, antístrofa vale aquí también como contraparte. Entonces, ambas se basan en unos conocimientos comunes, pero si bien la dialéctica busca la ciencia o el conocimiento mediante demostraciones lógicas, la retórica lo que buscaría sería persuadir o refutar algún tipo de opinión. Entonces, la retórica usa aquellos argumentos que no pueden basarse en la propia lógica, pero que deben presentarse como racionales. Su forma entonces no es el silogismo, sino que es el entimema. Encimos en griego significa en el pecho. Dentro del pecho se genera una imagen del mundo, una visión, una serie de emociones, una serie de experiencias vitales, una serie de memorias o recuerdos que se tienen que articular lingüísticamente de manera razonable. Entonces, la retórica consistiría en cómo se puede hablar razonablemente de estas cosas que solamente se pueden expresar de esta manera entimemática, encimos, con las razones del pecho, es decir, no con las razones del cerebro, no con la lógica, no con la dialéctica, pero sin embargo sí de manera racional, sí de manera razonable. Para convencer, en general, no suele bastar simplemente con la pura demostración lógica. Nadie puede expresar, por ejemplo, silogísticamente sus sentimientos o sus emociones. Hacerlo así traiciona la misma esencia de la cosa, cuya naturaleza, pues en general, escapa a los esquemas y a los patrones tremendamente estrictos de la lógica y de sus generalizaciones y de sus universalizaciones. Por ejemplo, todo el mundo ama, eso sería una generalización que podría servir como premisa en alguna estructura silogística, pero solo yo amo como amo yo. Este solo yo amo como amo yo se escapa de cualquier estructura silogística o cualquier estructura lógica, pero sin embargo está cargado de racionalidad y está cargado de, por su propia característica amatoria, de ansia de comunicación de ese amor. Entonces, esa comunicación de ese sentimiento amoroso no puede sino establecerse mediante reglas retóricas. La tradición griega y romana siempre solía asimilar, y este es un punto muy importante sobre el que quiero hacer mucho hincapié porque nuestros textos van a ser en el fondo muy políticos. La tradición griega y romana nos ha dejado una serie de textos en los que en general siempre se suele hacer hincapié o analizar la retórica como una parte de la propia vida política y de la vida ética de los ciudadanos, de los miembros de una sociedad. Entonces se busca ordenar la expresión, se busca ordenar cómo se habla o cómo se transmite lo que nosotros queremos decir, se busca una manera de establecer esas maneras de ordenar lo que se quiere decir con el fin de poder convivir en sociedad. A mi juicio, quien ofrece un patrón más claro y sigue de una manera exhaustiva todas las posibles formas de la organización retórica es Quintiliano, y lo que vamos a hacer es simplemente una pequeñísima y mínima defensa de lo que Quintiliano dice en su libro Instituto Oratoria. La primera injuria que le vamos a hacer es
es que nosotros vamos a reducir nuestro análisis a los textos escritos. Entonces, esta es parte de oratoria, de oratoria, pues ya la destrozamos, como no puede ser de otra manera, porque nosotros vamos a tratar de textos que están pensados para ser leídos individualmente y en silencio. Esto ya sitúa al receptor en una soledad casi antisocial, diría yo, y que esta posición, digamos, atomizada, pues esta posición atomizada del propio receptor del discurso, separado del cuerpo social, quebranta violentamente la misma idea de discurso antiguo, que se concebía siempre como un habla viva, cara a cara, rostro a rostro, ¿de acuerdo? Entonces, esta realidad viva de la presencia de los participantes en la oratoria, pues queda anulada en el hecho periodístico y sin embargo nosotros pues, nos vemos restringidos precisamente a ese tipo de texto periodístico. No obstante, podemos y debemos rescatar una serie de características, en concreto creo que eran... ¡Ay! ¡Secretario! Sí. ¿Puede venir usted un momento, por favor? Sí. Mire, Dios mío, ya voy viejo, tío, se me han olvidado... ¡Oh, cielos! Se me han olvidado las partes del discurso de Quintiliano. ¿Usted las recuerda? Inventio, dispositio, narratio y argumentatio. Hay más. Hay más, pero para hoy solo te valen estas 4. Ay, muchísimas gracias, señor secretario. Ha sido usted una inestimable ayuda. Muchas gracias. Chao. ¿Han visto qué maravilloso resultado de mi parte mejor? Bien, pues ahí tenéis las 4, inventio, dispositio, narratio y argumentatio, que van a ser las herramientas que nosotros vamos a utilizar para analizar este tipo de textos. Entonces, comprender cabalmente un texto significa identificar su idea fuerza y significa verdaderamente identificar sin ninguna duda lo que nosotros podemos llamar también su tema, su tesis o su idea principal. O como queramos llamar a esta especie de concepción básica que el autor del texto toma como soporte de lo que nos quiere decir. Entonces, inventio en latín significa hallazgo. Entonces, el autor consigue hallar una manera de expresar que puede estar expresada en el propio texto o no, pero en su interior encuentra una manera de expresar todo un mundo de experiencias, de visiones, de opiniones, de prejuicios, etcétera, pero de una manera clara. Es decir, irremediablemente en la inventio lo que tenemos es una reducción también muy aristotélica. Aristóteles hablaba de lo apofántico, que es lo que reduce todo de una manera abstracta, ¿no? Pues aquí también tenemos en la inventio una reducción tremenda de toda esa experiencia de vida del emisor, que se ve obligado a, cristalizar esa visión de vida en algo. Ese algo es la inventio y es el tema, es la idea principal, es la tesis o como queramos llamarlo. Entonces, ese hallazgo es lo primero que nosotros tenemos que hallar en el texto mediante una lectura lenta y atenta. No queda otra. Si esto no funciona, entonces es que nosotros no hemos comprendido cabalmente el texto. Entonces hay que buscar en el texto la frase que contenga esa idea fuerza, esa fuerza suficiente como para servir de base a todo lo que va a venir después. En general, como vamos a ver en los textos que a vosotros os ponen, pues en general, como son banales y simplones y absolutamente simplificadores, pues solamente se suele, basta con leer el título del propio artículo para saber de qué va. Pero en general, en ese tipo de textos, como están pensados para una recepción muy amplia, pues generalmente siempre suele venir alguna frase en la que nosotros podemos coger casi de manera literal esa idea fuerza o esa inventio. A continuación, el retor, el orador, lo que haría sería intentar articular de alguna manera esa inventio, es decir, darle carne. Esta parte sería la dispositio, que serían las distintas partes en las que el hablante, el emisor, o en este caso el autor de nuestro artículo de opinión, pues va a dividir su texto. Y esto ya, pues cada uno podrá hacerlo con libertad y el propio lector también podrá encontrar divisiones que a lo mejor al propio autor se le escapaban. En general, vosotros, como vais a tener textitos muy breves, pues en general siempre suele haber como máximo 2 o 3 partes, como mucho, porque en un texto breve no puede haber muchas más divisiones que esas 2 o 3. Entonces,
estas partes, señalar o ser consciente de estas partes es fundamental también para poder comprender el propio desarrollo de esa idea principal. Y entonces ya simplemente con estos dos aspectos, con estos dos pasos, Quintiliano ya nos ofrece dos herramientas muy poderosas para hacer un esquema del texto. Esquema que es fundamental para poder redactar un resumen. Si yo tengo clara la idea, fuerza o la inventio del texto y puedo seguir su organización en partes, yo simplemente tengo que describir eso en un pequeño parrafito de unas 3 o 4 líneas y ya tengo un resumen adecuado sobre un texto original que a lo mejor tiene 20 líneas o no más, que es lo que os suele caer a vosotros, 25 o 30 líneas. Pues un resumen de 3 o 4 líneas, pues yo creo que si está bien hecho, bien expresado, creo que es más que suficiente. Entonces, como digo, la inventio y la dispositio son fundamentales para empezar a organizar nuestro comentario de texto, porque son las dos herramientas que me van a proporcionar a mí la misma base de mi propia redacción, de mi propio resumen, la idea principal y cómo está articulada. Bien. No hay que olvidar que lo primero que se nos pide es un resumen. Entonces, teniendo clara, como digo, esta inventio y esta dispositio, es muy sencillo redactar ese texto, como os digo, y yo creo que es una mera cuestión de práctica, es ponerse a ello con los textos que os voy a dejar, por ejemplo, en este vídeo, que podéis encontrar en la página de la Universidad de Extremadura. Tenéis, creo, el histórico de los exámenes, creo que va desde el año 2011. Entonces, unidas orgánicamente entre sí y con las dos anteriores, Quintiliano, como nos ha dicho el secretario, nos habla también de la narratio y de la argumentatio, cuya traducción moderna sería más o menos, podemos traducir narratio por exposición y argumentatio por argumentación. La narratio suele presentar hechos o saberes que sirven de base para el argumentatio. Aquí aparece todo el aparato o maquinaria del propio, que busca la persuasión, que busca el convencimiento del lector, y es esta parte de narratio y de argumentatio la que forma el cuerpo cierto del texto y que, por así decir, conforma la carne textual del mensaje, de esa inventio. La inventio estaría, por así decir, en las obras de Nervio, pues estaría absolutamente atravesando todo ese tejido que son los textos, sin llegar a aparecer de manera clara nunca. Vosotros lo tenéis muchísimo más sencillo porque siempre suele aparecer de una manera muy clara. Entonces, recordemos que vamos a estar delante de textos que están pensados para leerlos en silencio y en soledad, ¿vale? Esto es muy importante porque solamente vamos a tener que encontrar recursos literarios, por así decir, o recursos retóricos que tienen que ver con algo que salta a la vista con claridad, porque no necesitan el apoyo de lo visual, dado que son textos que, como digo, están pensados para ser leídos. Entonces, aquellas partes de la narratio que nosotros identifiquemos como narratio se van a corresponder con la exposición y con la función representativa o referencial, y aquellas otras partes de la argumentatio se corresponderán, como digo, con nuestra argumentación moderna o con lo que en la teoría de la comunicación también se conoce como las funciones expresivas y apelativas. Entonces, bien, dicho esto, a modo de introducción, pues vamos a ver cómo aplicaríamos estas 4 herramientas que Quintiliano nos ofrece en el análisis de los textos de las pruebas de acceso a la Universidad de Extremadura. Bien, aquí tenemos uno de los ejemplos que os digo que os voy a traer. Este es la prueba de acceso, como veis aquí, os lo voy a dejar, del curso 2020-2021 de nuestra materia. Aquí tenéis las instrucciones. Un momento, por favor. Aquí tenéis las instrucciones para realizar el examen, el primer bloque, el texto 1, ¿de acuerdo? La pregunta 1, la pregunta 2, A, B, ¿de acuerdo? Y la siguiente parte, aquí os la dejo, lo podéis poner en pausa cuando queráis para verlo bien, que sería el texto 2, lo mismo, la pregunta 1, la pregunta 2, el segundo bloque, ¿vale? Cómo va este segundo bloque y las preguntas que os han caído. Entonces, yo lo que he hecho ha sido seleccionar simplemente este texto 1 y este texto 2 para intentar aplicar lo que ya hemos visto. Hacemos un pequeño repaso porque a mí me interesa mucho esto, como veis aquí, en los ejercicios de comprensión. Lo primero sería identificar la idea fuerza, que sería la inventio, que nosotros entendemos modernamente como tesis o tema, pero como veis es simplemente una traducción del término que utilizaban los clásicos, que utilizaba Quintiliano. Luego las posibles... Dios mío, ¿qué ha pasado? Perdón. A ver.
Bien, luego decíamos las posibles divisiones, la dispositio, y los tonos y los rasgos del propio texto, que se corresponderían con la narratio y con la argumentatio. Ya sabéis, la narratio con la función representativa y la argumentatio con la expresiva y la apelativa. Ahora vamos a ver esto de manera práctica. Entonces, ya sabéis, tenemos que organizar ideas para poder esquematizarlas, redactar ese esquema, que sería nuestro resumen, y ceñirnos a ese esquema para describir el texto o la tipología. Bien, esto yo creo que se va a ver más claro en este texto 1. Aquí tenéis el texto, lo leemos rápidamente. A finales del siglo XX, el sociólogo Ulrich Beck introdujo la idea de que vivimos en la sociedad del riesgo. Aunque su interpretación de lo que esto suponía fue más bien discutible, al menos sirvió para situar la percepción del riesgo como fenómeno característico de nuestro mundo contemporáneo. Digo percepción y no riesgo real, porque de eso se trata. El riesgo cero no existe y vivir supone asumir un conjunto de riesgos más o menos previsibles. Junto a esas amenazas objetivas y verificables, evaluables desde el punto de vista cuantitativo, existe asimismo una percepción emocionalmente distorsionada de los peligros a los que hipotéticamente nos enfrentamos. Viajar suspendidos en el aire produce una percepción de riesgo que no tenemos a ras del suelo. Algo similar sucede con las vacunas frente a los medicamentos. Por eso considero un error intentar convencer a los reacios a la vacunación comparando los riesgos de las vacunas que se administran cuando se está sano y no se tiene ningún síntoma con riesgos objetivamente mayores, pero de medicamentos que se toman cuando ya se está enfermo o se tienen síntomas. Por ejemplo, decir que tomar ibuprofeno a dosis de 600 miligramos varias veces al día aumenta un 31% el riesgo basal de tener un infarto no es una buena comparación. Este medicamento se toma al padecer ya algún síntoma como dolor o inflamación. Estos pueden ser banales, pero producen malestar y son algo concreto. Por el contrario, a una vacuna de la COVID-19 se le exige un inexistente riesgo cero. Además, da una percepción de mayor riesgo que el comprimido de analgésico. La inyección se percibe como algo concreto aquí y ahora, la contrapartida futura de sufrir una infección grave se imagina abstracta e hipotética. No se puede contraponer lo concreto, el dolor que nos lleva al ibuprofeno o lo que nos evoca el pinchazo de una vacuna que se ha asociado con un riesgo, con lo que no existe y precisa del esfuerzo de ser imaginado. Hay que atenerse a esta realidad, nos guste o no, a la hora de gestionar la comunicación de los riesgos. Y entonces aquí es lo que yo voy. Como veis, aquí tenéis al autor, tenéis el periódico, la fecha y mirad el título. El miedo a las vacunas es emocional. Ahí tenéis la inventio, ¿de acuerdo? Y para mayor claridad, ¿vale? Os lo he señalado aquí, la inventio, ¿veis? Nace aquí. Tenemos aquí percepción emocionalmente distorsionada de los peligros a los que hipotéticamente nos enfrentamos. Tendríamos aquí una segunda versión, una segunda expresión de esa inventio, de esa idea fuerza. La idea fuerza, como veis, viene sin más en el título. El miedo a las vacunas es emocional. Ahora bien, podemos defender que existirían dos partes. Una primera parte en la que abundaría la exposición o la narratio y una segunda parte en la que ya argumenta su verdadero intención, y es que el problema es la comunicación que se hace de esos riesgos y hay que atenerse a esa realidad. Entonces ahí tendríamos ya una presencia, y ahora vamos a ver de las distintas funciones. Como veis, os he señalado muy poco del texto porque nosotros tenemos poco espacio, tenemos tiempo suficiente para hacer un examen así, pero tenemos poco espacio. Entonces los ejemplos tienen que ser ejemplos claros y concretos. El tema viene en el título y en esa frase, y en púrpura o en este tipo de azul os he puesto lo que se correspondería con la función referencial, con las características propias de la exposición, que se corresponden con una presentación objetiva de la realidad. Entonces, a finales del siglo XX, el sociólogo Ulrich Beck introdujo la idea de que vivimos en la sociedad del riesgo. Eso es pura función referencial. Ahí es muy difícil que nosotros pudiéramos defender la presencia del autor o de su subjetividad. Lo mismo, tomar ibuprofeno a dosis de 600 miligramos varias veces al día, etcétera, provoca el 31% tal, eso es lo mismo, es pura función referencial. Sin embargo, considero un error, o no os guste o no, este nos, y además con gustar o no, esa expresión de te guste o no te guste tienes que hacer algo, ahí ya sí podríamos defender que el autor introduce su propia visión subjetiva de las cosas y nos da su opinión. En considero un error y en nos guste o no, abundaría por lo tanto la función expresiva. ¿De acuerdo? No os preocupéis porque aquí os he puesto otra vez, ¿vale? Lo que estamos viendo estaría esta función expresiva, ¿vale? Que sería lo que nosotros, la retórica que nosotros tenemos que usar para que nos acepten el examen, porque si nos ponemos a hablar de Quintiliano, pues habrá gente que, en fin,
En fin, no, ¿vale? Pero Quintiliano está en la base y es quien nos ayuda. Entonces, como veis, ¿cómo trataríamos esto? Pues una vez que tú ya tienes este análisis hecho, simplemente es redactar. Tenemos simplemente un texto cuyo tema es se articula en estas dos partes, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Tenemos un cuerpo de presencia mayor en la exposición, como se ve en la función referencial aquí y aquí, aunque también podemos ver características de la argumentación, del texto argumentativo, con las funciones expresivas aquí y aquí, sobre todo aquí en la que abunda también la apelativa porque nos introduce al propio lector ahí. Como veis, en este tipo de artículos, pues todo es muy sencillito, no hay mucho de qué preocuparse a la hora de comprender el texto. Pasamos al texto 2, que como ya os he dicho en clase, os he traído estos dos textos porque en uno abunda la narratio y en el otro la argumentatio. Entonces vamos a ver este texto en el que la argumentatio tiene una presencia más clara. Sería: vivo con dos cosas y una persona. Y digo cosas porque es lo que son Marianne y Tommy conforme a las leyes que nos rigen, empezando por el Sacrosanto Código Civil. Para este cuerpo legal y por ende para las normas que pivotan en torno a él y para quienes hemos de acatarlas, todos los animales que no sean humanos tienen la misma consideración que una mesa, un ordenador portátil o un coche. Esto viene siendo así desde el siglo XIX, concretamente desde que se aprobara el referido código en 1889. Estarán de acuerdo conmigo en que un poquito anacrónico sí que se nos ha quedado. De ahí que el pasado martes se llevara al Congreso una proposición de ley que perfectamente podría haberse originado hace un par de siglos y que pretende enmendar el dislate, reformar el régimen jurídico de los animales no humanos para que dejen de ser tratados como meros objetos que ni están vivos, ni sienten, ni padecen. Hasta ahora, lo único que se tiene en cuenta legalmente es su valor económico, de modo que si te entrampas y tu perro es un beagle monísimo, igual te lo tasan en 1.000 euros y se lo llevan para reducir la deuda. ¿Que es un chuchete sin raza monísimo también, pero sin pedigrí? Entonces la estimación jurídica es cero patatero. Si un día un mal nacido se lo lleva, el seguro te dirá que te vayas a la protectora por otro parecido. Total, ¿qué más da? Que lo amas tanto como al otro que ronca a tu lado por las noches, allá tú y tus extravagancias. No nos espantemos de que el Código Civil les otorgue el tratamiento de cosas, porque es justo lo que hacemos como sociedad. Dejando aparte a esos desalmados que infligían daño por pura diversión, el resto también ninguneamos el sufrimiento de las otras especies, industria alimentaria, cosmética, ocio. En cada una de las parcelas de nuestra vida estamos obteniendo algo de un animal para nuestro placer o beneficio, y el mínimo lucro se antepone a cualquier otro argumento. Si de verdad nos creemos que la especie humana está por encima del resto, hagamos algo para demostrar tanta supremacía moral. Pongamos en juego un poco de eso que paradójicamente llamamos humanidad. Y aquí tenéis el título: Menuda humanidad. Observad que menuda, os lo he puesto aquí, podemos entenderla, creo que hay aquí una anfibología, se puede entender de dos maneras, ¿vale? Menuda como adjetivo, entonces pequeña humanidad, entonces es reconocer a los animales un estatus parecido al humano, y por lo tanto como si fueran humanos pequeños, y también como menuda humanidad como determinante, como vaya humanidad, una humanidad es humanidad que no merece el nombre de humanidad porque trata mal a los animales. Entonces, como veis, desde una perspectiva absolutamente especista, en pro de los derechos de los animales, pues la autora, aquí tenéis el periódico Extremadura y tal, pues lo mismo hace, plantea su opinión. La idea fuerza, la inventio, ya sabéis, la tenéis aquí en el título, y es, como os la he señalado aquí y a nadie se le escapa, pues es reformar el régimen jurídico de los animales. Esa es para que dejen ser considerados cosas, objetos, y para que nosotros profundicemos en lo que la autora llama humanidad, que también, bueno, échate a temblar con la humanidad, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en más consideraciones porque esa sería la opinión. Entonces, yo podría dividir, o me gustaría a mí defender la idea de que se puede dividir el texto en esas dos disposiciones, que sería A y B. Tenemos una pequeña, mínima introducción expositiva, donde hay una función referencial absolutamente rodeada por sus visiones subjetivas, y es que el Código Civil dice lo que dice, ¿vale? Y luego un cuerpo muy importante del texto donde ya da rienda suelta a su propia visión subjetiva y a su opinión personal, porque para eso es un artículo de opinión, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, así como en este texto lo que abundaba más eran los ejemplos de la narratio, aquí hay muchos ejemplos de la argumentatio, del texto argumentativo, de las funciones expresivas
y apelativas. Entonces, fijaos cómo llama sacrosanto al Código Civil, es una expresión muy irónica. Estarán ya está metiendo al lector en su opinión, eso es función apelativa. Estarán de acuerdo conmigo en que un poquito anacrónico, ese poquito tiene de todo menos de diminutivo, no es un tamaño pequeño, sino que simplemente es la denuncia de un anacronismo. Se nos ha quedado, también es una manera de hablar muy expresiva y que introduce al emisor en el texto, y lo mismo con Allá tú y tus extravagancias, en fin, monísimo, monísimo, malnacido, desalmado. Ahí tenemos esas contraposiciones también propias de ese tipo de argumentación. Otra vez la inclusión del nos, hagamos, llamamos, pongamos, toda esa primera persona del plural que tiene como finalidad, mediante el uso de la función apelativa, pues tiene como finalidad incluir emocionalmente al lector para influir en sus decisiones, no de manera racional, no mediante la mera exposición de algo lógico, que aquí es donde volvemos al carácter político de la retórica, sino mediante entimemas, mediante juicios que apelan al pecho, que nacen del pecho, que nacen del cimos, el encimos, que nacen de tu propia experiencia personal. Y por lo tanto, pues aquí tenemos estos tipos de textos que son, como veis, los que van a abundar en vuestros exámenes. A ver, aquí os he dejado, ¿los tenéis? Sí, aquí tenéis, os dejo aquí el examen también del curso 2021, donde estos se pasaron 3 pueblos porque no han puesto un texto periodístico, pero bueno, en fin, ellos verán lo que hacen. Aquí os dejo además también el texto para que lo podáis leer y practicar con él. Mirad, desconsuelo y entrañables son las palabras que tendríais que analizar, apenas creo que también. Aquí tenéis la otra parte que también se lucieron con este artículo del País de Vargas Llosa acerca de... no tiene desperdicio, de verdad, es unas risas leerlo porque está lleno de anacronismos y de ideología y es verdaderamente, creo que la prueba de la catástrofe mental del quien fue un grandísimo escritor allá por los años 60. Bueno, ahí tenéis otro texto, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las palabras para que también lo practiquéis. Tenéis aquí un tercer texto de Rosa Montero, otra vez veis El País, bien, podéis practicar con él, como os digo, leedlo, practicad con él. Y otro también del curso esta vez 18-19, como el anterior, pues aquí tenéis el texto, más o menos las mismas características. Pues tampoco ofrece ningún problema. Entonces, como veis, el verdadero problema, dado que la retórica tiene este carácter de pertenecer a la política y a la ética, el verdadero problema político es que este tipo de textos, como ya os he dicho, pues haya desplazado no solamente a los textos, a las noticias puramente frías y objetivas, sino que también ha desplazado a la literatura en vuestros exámenes. En cualquier caso, aquí os dejo, como veis, un resumen de las principales características de la oratoria de Quintiliano traducidas a lenguaje moderno para que vosotros podáis utilizarlo. Entonces vosotros siempre vais a tener un texto periodístico que tenéis que decir: estoy ante un texto periodístico, pertenece a su género de opinión, la estructura suya es expositivo-argumentativa y se distingue en tantas partes, este es el tema y abunda esta función, esta otra, aquí o allí, y al final pues el texto consigue su intención porque era esto o era lo otro. Pero como veis, simplemente es una manera totalmente moderna de referirnos a cuestiones que nuestra profunda y riquísima tradición intelectual en Occidente pues nos ha regalado y que por desgracia pues nosotros mismos ignoramos. Bueno, como hemos visto, con estos 4 principios pues podemos conseguir un alto grado de comprensión de cualquier texto y, sin embargo, en este tipo de texto que acabamos de ver es donde se verifica la tremenda contradicción de nuestra asignatura y cómo nuestra sociedad entiende nuestra asignatura. Para empezar, se presentan
al alumno los textos expositivos y los textos argumentativos como si verdaderamente existieran, cuando en realidad no son más que momentos de la dispositio, no son más que ciertos momentos retóricos y no textos propiamente dichos. Por ejemplo, podríamos encontrar casos actuales y seguramente contemporáneos a Quintiliano también, listas de la compra habrá habido siempre, digo yo, de textos puramente expositivos, por ejemplo, en un manual del IKEA, que no tiene absolutamente ni una sola palabra, pero todo él es un texto expositivo puro, o en una receta de cómo se cocina una tortilla de patatas donde no hay nada más que exposición, o en el prospecto de un medicamento, ¿de acuerdo? Pero no existen textos argumentativos puros, la argumentación tiene que apoyarse siempre en algo, por puro que sea, o sea, por frío que pueda ser, objetivo que pueda ser un texto, siempre va a estar teñido de argumentación porque siempre va a pertenecer al punto de vista de la cosmovisión de quien lo escribe. Bien, dicho esto, no solamente se presentan los textos expositivos y los textos argumentativos como si existiesen, sino que se limitan, en el caso de del examen a acceso tanto a ciclos como a la universidad, ese tipo de textos se limitan a los artículos de opinión, es decir, se limitan a uno de los principales problemas del periodismo en Occidente, que es la absoluta hegemonía de la opinión sobre la información. La opinión no solamente ha barrido del mundo periodístico la información, la cosa misma, el hecho, todas las supuestas noticias en último extremo no son sino textos de opinión que van en la línea del periódico correspondiente. Pues bien, no solamente han barrido el periodismo, digamos, objetivo de la mera información referencial, sino que además, y esto es lo más grave para nosotros, ha barrido del sistema educativo a la literatura como fuente, como la literatura como fuente de la propia comprensión de los textos de nuestra cultura. Es decir, en vez de preguntar al alumno por la comprensión de los mejores textos de su tradición, se ponen textos banales, textos simples, prefabricados del lenguaje periodístico más simplón y más barato, por así decir. En vez de leer, entonces, el alumno si la vea, sin más, porque leer significa hallar el hallazgo, la inventio, comprender la disposición de las partes y ver dónde el autor verdaderamente está siendo objetivo o dónde efectivamente nos quiere dar su opinión, ¿de acuerdo? Eso es leer en cierta profundidad y es comprender. En vez de comprender, entonces, se repetirá simplemente una opinión acrítica que coincidirá además con tu estado polarizado con respecto a la realidad social que corresponda. Y en vez de buscar, como digo, la verdad de los hechos, pues se busca simplemente la mera opinión y se preferirá siempre la opinión de alguien que por lo que sea está ahí y por lo tanto va a ser prestigiosa a la propia confirmación de los hechos. Quaerendo invenietis. Esta es una frase latina que usó el viejo peluca, mi bien amado Johann Sebastian Bach, en la ofrenda musical al rey de Prusia. Buscando encontrarás. Le pasó las partituras, pero escritas de una cierta manera que no se sabía dónde debían empezar las distintas voces del contrapunto. Y entonces ahí le dejaba, ¿no? Quaerendo invenietis. Pues buscando encontrarás. Pues buscad el motivo del texto. El motor que mueve a los mensajes, la tensión textual que mantiene el pulso de ese mensaje. Y veréis que la mayoría de los casos esa inventio, esa tensión, ese pulso es banal, es trivial y es muy sencillo de comprender y de evidenciar. Porque solo los textos vigorosos, solo los textos que verdaderamente merecen ser leídos generación tras generación y que son de hecho palabra en el tiempo, pues solo ese tipo de textos ofrecen hallazgos vigorosos. Buscad para que podáis encontrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis niños. Amor y poesía cada día. Adiós.